Muy buenos días a todos y muchas gracias por participar. Bienvenidos a nuestro foro sobre alianzas público-privadas. Agradecemos la participación de nuestros panelistas, el señor Freund, el licenciado Fontanés y David Álvarez. Estamos muy contentos y agradecidos de tenerlos aquí. Este tema es un tema de mucho interés, no solamente en Puerto Rico y Estados Unidos, sino a través de toda Latinoamérica. Y hoy contamos con una audiencia diversa. Tenemos representación de muchos países hermanos, incluyendo Chile, Perú, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Panamá, Chile y, por supuesto, nuestros hermanos de la República Dominicana, entre otros. Los panelistas estarán contestando preguntas del público y de la prensa al final de la presentación. Pueden enviar sus preguntas en cualquier momento utilizando la función del chat o del Q&A localizado en la parte baja de su pantalla. Les solicitamos a los miembros de la prensa que por favor incluyan su nombre y el nombre del medio al que representa junto a sus preguntas. Y ahora, para empezar, nos complace presentarles a nuestro presidente de CRECE, el ex gobernador Luis Fortuño, quien será el moderador del panel. Mucho éxito a todos. Muchas gracias a Tere, que es nuestra directora ejecutiva de nuestra fundación, CRECE. CRECE es una fundación sin fines de lucro que nos enfocamos en promover la libertad individual, la responsabilidad personal y la oportunidad para todos. Y hoy tenemos gran suerte de poder contar con tres panelistas extraordinarios que van a estar discutiendo el tema de alianzas público-privadas, tanto en Puerto Rico, República Dominicana, como en Estados Unidos y el mundo entero. Brevemente de entrada, quiero decir que pues, obviamente el tema de infraestructura es un tema que se está discutiendo en todos lados. En el caso específico de Estados Unidos, en este momento, la administración Biden ha propuesto un paquete de infraestructura que se va a estar discutiendo en el Congreso. Y en muchos otros países se está llevando a cabo esta discusión por la importancia que tiene la infraestructura para mejorar la competitividad y lograr mejorar la calidad de vida de la gente. De igual forma, vemos que alianzas público-privadas es una herramienta que los gobiernos pueden utilizar para potenciar, para multiplicar los recursos que tienen, porque permite que capital privado también entre al desarrollo y mantenimiento de dicha infraestructura. Finalmente, también mejora los servicios al público que lo utiliza, lo cual debe ser una razón importantísima para también considerar el mecanismo de alianzas público-privadas de camino al desarrollo de infraestructura. En el caso de Puerto Rico, en el año 2009 aprobamos legislación que viabiliza las alianzas público-privadas y buscamos mejores prácticas. Específicamente, mejores prácticas que encontrábamos eran en Canadá, en Australia, el Reino Unido, y buscamos implementarlas en Puerto Rico con los mecanismos de transparencia que estos países han implementado y de continuidad, que es importantísimo para lograr un programa exitoso. Y ahí se creó la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. En el día de hoy tenemos tres panelistas, como dije anteriormente. Voy a dar sus datos biográficos ahora al principio de forma rápida para ya pasar a ellos de forma directa. Precisamente el actual director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, el licenciado Fermín Fontanés, está con nosotros. Él ha sido abogado ejerciendo la práctica privada, tanto en temas de derecho ambiental, energía, derecho de suelos, transacciones corporativas, permisología, etcétera. Ha participado en proyectos ambientales a través de los Estados Unidos, al igual que en Centro y Suramérica, incluyendo proyectos en Bolivia, Brasil, el puerto de transbordo en Puerto Rico y facilidades Waste to Energy. También nos complace en tener con nosotros hoy
al director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas de la República Dominicana, el licenciado Sigmund Freud. El licenciado Freud es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Externado en Colombia. Tiene una especialidad en Derecho Administrativo de la Universidad de París, especialidad en Telecomunicaciones del Instituto de Administración de Telecomunicaciones en Montreal, Canadá. Es miembro del Colegio Dominicano de Abogados y fue presidente fundador de la Asociación de Estudiantes Dominicanos en Francia y de la Asociación de Juristas Dominico-Franceses. Funge como secretario de la Cámara Dominico-Israelí de Comercio. Es docente de Derecho Administrativo de las Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y ocupa el cargo de director legal del Partido Revolucionario Moderno. También nos acompaña hoy el señor David Álvarez, quien fuera, de hecho, el primer director ejecutivo que tuvo la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico. Él hoy funge como vicepresidente para asesoría estratégica y alianzas público-privadas en la empresa CPM North America PLLC. Tiene 20 años de experiencia en asesoría estratégica, alianzas público-privadas y licitaciones públicas y ha sido asesor en proyectos de alianzas público-privadas tanto en Puerto Rico, el resto de los Estados Unidos, al igual que en Centroamérica. Sin más preámbulos, primeramente los dejo con el señor David Álvarez, que va a ser la primera presentación. Adelante, David. Bueno, muchas gracias, gobernador, y un saludo, un agradecimiento a CRECE por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos acompañan hoy, especialmente a mis compañeros de panel, al director Sigmund y al director Fermín, que han tomado de su tiempo para estar con nosotros hoy. En los comentarios de hoy me gustaría concentrarme en dos temas en particular y pasando a la próxima lámina. Quisiera comentarle brevemente sobre, número uno, el contexto actual de las infraestructuras en general y cómo las alianzas público-privadas encajan en este contexto de evolución que están teniendo las infraestructuras y obviamente luego compartir con ustedes unos ejemplos de Estados Unidos y algunos ejemplos que son muy aplicables tanto para Puerto Rico como el Caribe y otros lugares. Próxima. Bueno, las infraestructuras en general están hoy día, tal y como mencionó el gobernador en su introducción, sujetas a una serie de tendencias globales importantes. Y esto que están aquí, que están viendo aquí, es la proyección de la población a nivel global. Y bueno, lo que refleja es una de las proyecciones, una de las tendencias a las que están sujetas las infraestructuras. Y lo que refleja es que poblacionalmente vamos a estar agregando casi 2 billones de personas en los próximos 10 años, ¿no? Esto es una presión importante sobre las infraestructuras. Y no solamente eso, nuestros centros urbanos, tendencias, nuestros urbes continúan creciendo y hay una serie de presiones y tendencias importantes que tienen que ser atendidas mediante las infraestructuras, ¿no? Es obvio que, por ejemplo, de manera muy ilustrativa, el primer billón de personas, pues nos tomamos un poco más de 100 años de ser agregados a nivel global. El tercer billón solamente tomó 33 años y como ustedes pueden ver en la gráfica, bueno, 3 billones fueron alcanzados en poco más de 40 años y así se sube sucesivamente y en los próximos 10 años, de aquí al 2040, que bueno, próximos poco menos de 20 años, pues estaremos agregando 1 billón, casi 2 billones de personas en el mundo, ¿no? Esto ejerce unas presiones importantes sobre lo que son las infraestructuras. Pasando a la próxima lámina, queda el anterior, queda bastante ilustrado que donde se encuentran las infraestructuras hoy es una
es en una coyuntura de transformación importante, ¿no? No solo por las tendencias que vimos a nivel poblacional, sino los crecimientos en nuestros centros urbanos. Hoy día, bueno, estamos volcados, por ejemplo, en el tema de lo que es transición energética, dejar las infraestructuras fósiles y movernos de manera efectiva a lo que son las renovables, ¿no? Eh, Hay ejemplos bastante concretos de incapacidad en puertos marítimos en muchos casos, y hay muchos cuellos de botella, por decirlo de esa manera, en algunas de las cadenas logísticas a nivel globales, ¿no? Y eso pues es importante que sea atendido. Igual la infraestructura digital hoy día todo queda muy evidenciado que tenemos un vuelco importante en potenciar lo que es nuestra capacidad global en infraestructura digital. Y así sucesivamente, adecuación en centros escolares, todos experimentamos también deterioro en edificios públicos, edificios gubernamentales y redes de sistema de agua, entre muchas otras. En términos generales, es las tendencias que hemos visto, además del continuo crecimiento en nuestras urbes y todo, continúan ejerciendo una presión importante en las infraestructuras que requieren inversión importante para ser transformadas, para cumplir con las necesidades que tenemos a futuro, ¿no? Pasando a la próxima lámina, a medida de que esto va ocurriendo, también ocurre una tendencia importante en infraestructuras como un activo financiero, como un activo de inversión y como un área de gestión para el sector privado, ¿no? Esto que estamos compartiendo con ustedes es el índice bursátil de infraestructura del Standard Poor's, ¿no? Y esta es la evolución que ha tenido en los últimos 10 años. Y como ustedes ven, es una alza, es una tendencia alcista, lo que refleja un valor positivo para las infraestructuras y el rol que cumplen en nuestras sociedades. Y ahí se ve el impacto importante que tuvo la pandemia, la caída desde el punto alto hasta el 4 de marzo del año pasado, con una caída del 39%, hasta la recuperación que va ocurriendo. Lo ilustrativo de la lámina no solamente la evolución, sino que a medida de que las infraestructuras experimentan una tendencia y una presión importante por su transformación, una necesidad de inversión importante, a la misma vez en el lado de inversión, la infraestructura por sí solo se consolida como un activo financiero importante y un área de gestión del área del sector privado que puede ser utilizado para beneficio de nuestras sociedades, ¿no? Y poder cumplir con las necesidades de inversión que se requieren. Y ya pasando a la próxima lámina, para hacerlo un poco más concreto, estos dos elementos convergen de una manera importante, ¿no? La existencia hoy día, esa transformación de infraestructuras que es requerida para poder cumplir con todas las necesidades que tenemos en las próximas décadas o próximas 2 décadas, pues se ha estimado que hay una brecha de inversión que se requiere en infraestructura que alcanza unos 49 trillones de dólares al 2030. Y bueno, el 2030 no está muy lejos, está a solo 9 años, a menos de una década, y es una cantidad de inversión importante la que debe fluir hacia las infraestructuras para adecuarlas a nuestras necesidades. En la parte derecha, en la parte que converge es que hoy día parte de la solución para cerrar esta brecha reside en el sector privado y lo que ocurre es que 120 trillones de dólares están disponibles en el sector privado para ser movilizados a infraestructura y poder cerrar esas brechas de inversión que nos están afectando o bueno, afectan la evolución de las infraestructuras eh, y que son necesarias, ¿no? O sea que acá lo que vemos es unas infraestructuras que están bastante presionadas por diferentes tendencias a niveles globales, incluyendo post pandemia, eh, y una necesidad de inversión para llevarlas al nivel de donde se necesita en términos generales, y que esa escasez de inversión, hay un gran superávit de
capacidad de inversión en el lado privado, que esos 120 trillones de dólares están en diferentes lugares, mayormente privados, fondos soberanos, fondos de inversión de infraestructura, compañías de seguros, bancos y diferentes entidades, ¿no?, que tienen disponible esta cantidad de inversión para ser movilizada adecuadamente. El mensaje es básicamente que aunque tenemos estos desafíos en la infraestructura, la realidad es que hay suficiente capital para ser movilizado a inversión de infraestructura y poder lograr las brechas, cerrar las brechas de inversión que tenemos. Es aquí donde alianzas público-privadas hacen un trabajo muy efectivo en lograr capturar parte de esta inversión de manera adecuada para nuestros países, para todos los países a través de las Américas. Y si pasamos a la próxima lámina, esto es una fotografía de las unidades de gobierno dedicadas a APP que se han creado en las Américas, ¿no? O que existen hoy día en las Américas. Y es un mapa muy resumido, porque, bueno, se nos escaparon algunas acá. Es simplemente ilustrativo de que hoy día hay entidades de gobierno o unidades de gobierno dedicadas a APP desde Canadá hasta básicamente la Patagonia, ¿no? Y en Estados Unidos hay en múltiples estados, en Canadá hay en múltiples provincias y así sucesivamente, ¿no? Eh, y las unidades de APP se han creado para lograr esa efectividad de captura de un superávit o un exceso de capacidad de inversión que está en el lado privado y movilizarlo de manera adecuada a, a proyectos de infraestructura muy necesarios en cada uno de nuestros países a través de las Américas, ¿no? Por ejemplo, las unidades de APP promueven, bueno, una integración estratégica del sector privado en las infraestructuras públicas. También tienen un papel clave en lo que es en ejercer el marco normativo y las reglas claras, que lo que brinda es certeza jurídica y confianza en la inversión. Hacen un papel importante en la protección del interés público. Y obviamente uno de los temas más importantes para las unidades de APP es el desarrollo y la estructuración de proyectos bancables, ¿no? Y es de esta manera que las unidades de APP y los proyectos de APP ayudan tanto en todos los objetivos que comentamos, ¿no? No solamente ayudan a traer inversión, generan proyectos que pueden ser beneficiados por la inversión y a la misma vez protegen el interés público y fortalecen el ambiente de inversión en nuestros países, ¿no? Hoy día se promueve mucho, las APP tienen un respaldo importante de diferentes entidades, incluyendo entidades multilaterales. El Banco Interamericano de Desarrollo hace un rol importantísimo. También otras entidades nacionales, por ejemplo, en Estados Unidos, el Export-Import Bank brinda ayudas a inversión en infraestructuras fuera de Estados Unidos, y otras entidades, bancos de infraestructura a niveles estatales también. Así que hay un buen respaldo para todo el tema de alianzas público-privadas, no solamente en Norteamérica, en Estados Unidos, pero también a través de los países, ¿no? Y ya pasando a ejemplos con este contexto, pasando a la próxima lámina, me gustaría comentarles sobre algunos ejemplos, experiencias recientes en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, debido a la magnitud de la economía, pues se podría aún hacer más, pero se ha logrado mucho avance en la última década o casi 15, entre 10 y 15 años ha logrado un avance importante. Pasando a la próxima lámina, para reflejar toda la cantidad de ejemplos que hay en Estados Unidos, pues, y muy recientes, pues ya existen alianzas público-privadas para proyectos relacionados a colegios o escuelas públicas. También reemplazo de puentes. Ha habido, el estado de Pensilvania es un proyecto muy innovador de reemplazo de puentes a través de todo el estado. Fueron casi 1000 puentes los que se reemplazaron.
También hay proyectos en infraestructuras aeroportuarias, el terminal central del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, que está siendo completamente renovado mediante una alianza público-privada. Salas judiciales, en el caso de Miami, lo vamos a comentar un poco. Hoy día hay un impulso importante en infraestructura digital y bueno, el sector universitario en Estados Unidos también ha sido un sector de gran importancia en alianzas público-privadas. Así que hay una diversidad de proyectos importantes en Estados Unidos que brindan ímpetu a lo que es alianzas público-privadas, inversión privada en infraestructura y bueno, y brindan también unas buenas experiencias a ser aplicadas en otros lugares. Me gustaría entrar en dos ejemplos específicos en lo que me queda de presentación para simplemente ilustrar algunos de los elementos claves que entran en juego al considerar un proyecto de alianza público-privada. Así que pasando a la próxima lámina, comencemos con el proyecto de la Sala Judicial del Condado de Miami-Dade, ¿no? En el estado de la Florida hay uno de los gobiernos subestatales, es el condado, lo que se llama el condado de Miami-Dade. Es un área regional la más poblada del estado. Aproximadamente 3 millones de personas viven en lo que es el sur de la Florida y el condado contiene 13 ciudades, ¿no? Constituye el ciclo judicial más grande del estado y me parece que es uno de los más grandes de toda la nación americana. Y ese recuadro, esa fotografía que ustedes ven a mano derecha superior, es el edificio de lo que era toda la sala judicial para que atendía toda esta región del condado de Miami-Dade, que es el sur de la Florida. Y eso fue un edificio construido en 1925. Una anécdota interesante y entretenida es que ahí se vieron parte de los casos de Al Capone en su momento y los jueces, el personal, los empleados e inclusive la jueza administradora del sistema judicial, bueno, pues tenían unos reclamos muy concretos ante el gobierno de reemplazar este edificio que ya estaba en estado de deterioro muy marcado, ¿no? El condado decidió explorar varias alternativas y después de varios intentos fallidos de tratar de hacer el proyecto como un proyecto muy tradicional, decidieron emprender una ruta de alianzas público-privadas y fueron exitosos. Este proyecto fue el primer proyecto hecho por el condado, que es bueno, un gobierno subestatal, y decidieron seleccionar una entidad privada que hiciera el diseño, la construcción, el financiamiento, la operación y mantenimiento de una sala judicial nueva que reemplace esta. Se está construyendo al lado precisamente, y lograron unos ahorros muy dramáticos, ¿no? Al final se adjudicó a un consorcio que presentó el proyecto con un costo de 260 millones de dólares, cuando los intentos anteriores colocaban el proyecto en 325 millones de dólares. Así que se logró un ahorro importante, además de que se logró construir en un lugar que tenía unos retos y unos desafíos técnicos importantes, y el consorcio privado logró superar todo esto, ¿no? Ahí abajo se ven, abajo de esa fotografía del edificio, se ven obviamente las nuevas salas judiciales, cómo serán con entrada de luz, todas las capacidades tecnológicas y de seguridad que requiere una sala judicial adecuada, ¿no? Los beneficios públicos son bastante amplios. Además de lograr un ahorro para el Estado logró transferir una serie de riesgos y reemplazar un edificio altamente deteriorado que se había convertido en un peso en el área urbana, y lograr una nueva revitalización también en parte de la fibra urbana de la ciudad, ¿no? El Estado va a brindarle un pago fijo al consorcio privado por un periodo determinado de tiempo, y aún así, teniendo este pago fijo, va a hacer una aportación a la construcción, y aún así aún logró mayores ahorros de lo que hubiese sido de manera tradicional. Así que este
Este proyecto es uno muy interesante, tuvimos oportunidad de participar en él y bueno, ya está en plena construcción, logró su cierre financiero previo a la pandemia, febrero del 2020, y ya está siendo gestionado privadamente. El próximo proyecto es uno que es un ejemplo de algo que está ocurriendo mucho en los Estados Unidos y que es muy consistente con el periodo post-pandemia. Pasando a la próxima lámina para que podamos observar el próximo proyecto. Se trata del proyecto de banda ancha a lo largo de redes viales del estado de Carolina del Norte. Este proyecto acaba de ser adjudicado y el estado de Carolina del Norte, igual que muchos otros lugares, tienen algunos bolsillos de ruralía, algunos lugares donde no hay buena conectividad de Internet y las velocidades de esa conectividad son muy pobres, ¿no? Entonces, han decidido ampliar esa conectividad para beneficio, bueno, no solamente de los ciudadanos, sino de muchos otros, del sector privado, negocios, sector público. Y el proyecto consiste de la instalación de red de banda ancha y de conductores de infraestructura digital a través de 600 millas o 966 kilómetros a lo largo de redes viales ya existentes. Así que y utiliza, para ser específico, las redes viales de las autopistas, bueno, la I-95 y algunas de ellas que están marcadas en este mapa. Y realmente el proyecto lo que tiene de interesante es que toma infraestructuras ya existentes, derechos de vía y derechos de paso del Estado y toma ventaja o aprovecha eso para establecer un conducto de red vial y ampliar la conectividad de Internet, ¿no? El consorcio privado tiene como alcance llevar a cabo la operación y mantenimiento de estas redes viales, el desarrollo comercial y en algunos casos puede adquirir derechos de vía adicionales a los ya existentes por el Estado, ¿no? Los beneficios públicos son amplios, ¿no? Aprovechar la infraestructura vial para mejorar la conectividad digital de gran parte de la población que hoy día no se encontraba conectada, expandir obviamente la utilización de banda ancha y desbloquear oportunidades comerciales que existen o que se encuentran en la capacidad instalada hoy día, ¿no? El consorcio privado obtiene ingresos o repaga su inversión mediante la comercialización de esta infraestructura digital, mediante servicios de telecomunicaciones, permitiendo la conectividad de empresas privadas a la red que están instalando y una serie de otras oportunidades que existen, ¿no? Lo bueno que tiene este proyecto, que yo creo que es muy aplicable a muchos otros lugares, es que nos inserta a todos en lo que es la economía digital y nos da y permite dar un salto importante en lo que es el desarrollo económico a lo largo y ancho bueno, para beneficio de todas nuestras economías, ¿no? Y en Estados Unidos ya este es el cuarto estado donde se está haciendo, se hizo en el estado de Georgia, Virginia y algunos otros, Pensilvania también lo está logrando y bueno, Carolina del Norte ha sido el último en lograr el cierre exitoso de este proyecto en el 2021. Para concluir y pasando a mi próxima lámina y ya para culminar mi intervención, simplemente les comparto con ustedes que bueno, las infraestructuras continúan jugando un papel fundamental y requieren inversión. Eso es obvio, pero cuando lo vemos ya reflejado en el contexto en el que se encuentran, pues es importante seguir reiterando el papel que juegan en nuestro diario vivir, ¿no? La deficiencia en inversión puede ser atendida con capital privado y yo creo que obviamente las unidades de APP son un complemento importante para ayudar al Estado a cerrar esas brechas de inversión en infraestructura. Y como ustedes vieron, no es una escasez de proyectos. Bueno, es una escasez de proyectos, pero hay un exceso de capital. No es una escasez de capital el problema que estamos teniendo, sino mover el capital de manera efectiva a proyectos adecuados, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos ha logrado mucho avance, aunque, bueno, debido a la magnitud que tenemos en la economía, pues aún queda mucho potencial por realizarse, ¿no? Así que creemos
que las alianzas público-privadas tienen mucho que aportar todavía y juegan un papel importante en todo lo que es movilización de capital, inversión y la gestión de las infraestructuras para cerrar esas brechas que habíamos comentado. Sí, con eso le paso de vuelta al gobernador Fortuño y agradecido por la oportunidad. Muchas gracias, David, por esta excelente presentación desde la perspectiva de Estados Unidos. Quisiéramos ahora tomar la perspectiva de República Dominicana. Y en República Dominicana tenemos la suerte, como dije al principio, de tener al director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas de la República Dominicana, el doctor Sigmund Freund. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Muy buenos días. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Un saludo a David y a Fermín y a los demás que nos están acompañando en el día de hoy esta presentación y que nos permite a nosotros intercambiar lo que está ocurriendo en República Dominicana y tener una idea, una visual, ¿verdad? Para poder comparar con lo que ocurre en Puerto Rico y lo que está pasando en Estados Unidos en APP. Como modelo de introducción o como modo de introducción, mencionar varios aspectos aquí que todos conocemos, que el desarrollo de infraestructura de calidad es un pilar fundamental para el desarrollo social. En América Latina se invierte menos del 3% del PIB, comparado con el 4 al 8 en otras regiones. Mientras que en República Dominicana, que es el caso que nosotros, o sea, que más preocupa, es el tema de que nosotros estamos invirtiendo menos de un 2% del PIB. En el periodo transcurrido del 2008 al 2015, o sea que la República Dominicana incluso se encuentra por debajo del promedio regional. Eso evidentemente nos provoca o nos incita a que las alianzas públicas-privadas tienen que jugar un rol muy importante para nosotros elevar esa inversión en proyectos de infraestructura en la República Dominicana, proyectos que son necesarios para realmente sustentar el mismo crecimiento tanto demográfico como económico que hemos tenido como país en los últimos años en diferentes áreas, pero nos hemos quedado detrás con lo que es llevar a la par la inversión en proyectos de infraestructura que puedan sostener o sustentar ese crecimiento, como por ejemplo aspectos tan importantes como de la movilidad urbana y el transporte. Seguimos. Bueno, según el Banco Mundial, se estima que América Latina y el Caribe necesita invertir al menos un 5% para cubrir la necesidad de infraestructura, pero ante las restricciones presupuestarias de los gobiernos de la región y las crisis económicas consecuencia de la pandemia, las alianzas público-privadas representan una herramienta indispensable para cerrar la brecha de infraestructura y otros servicios públicos, que permite que el sector privado invierta más activamente en proyectos sociales. Y eso es lo que realmente estamos viviendo actualmente en la República Dominicana, ya que nosotros tenemos una ley de alianzas público-privadas promulgada en el año 2020, específicamente en febrero, un mes antes de que la pandemia iniciara, lo cual nos puso en una situación que retrasó de manera momentánea lo que era la puesta en marcha a plenitud de esa legislación, ya que todos nos vimos, ¿verdad?, abocados a dedicarnos a los temas de salud y los temas de ayudas sociales. No obstante, a partir de agosto del año 2020, con la llegada al gobierno del nuevo presidente de la República, Luis Abinader, este decide como una de las políticas más importantes de su gobierno promover el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios a través de las alianzas público-privadas. Y es por tal razón que entonces se nos designa a nosotros en la Dirección General de Alianza Público-Privada en agosto de ese mismo año, en 2020, y luego entonces ponemos en funcionamiento lo que es el reglamento de aplicación de la ley, que era otro aspecto normativo que hacía falta para poder poner en marcha la ley 4720. Podemos seguir. Podemos, Luis, seguir esa, porque eso también... Próximo. Sí. Bueno, aquí nuestra ley 4720, lo que tiene como puntos fuertes, primero es que previo a la misma, en la República Dominicana no contaba con una normativa puntual sobre alianza público-privada, sino que nosotros nos sustentábamos en algunas leyes especiales sectoriales, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, en materia del sector eléctrico, y una ley general de compra y contrataciones que tenía algunos acápites de concesiones.
pero no teníamos un procedimiento riguroso, específico, que le diera garantías a los agentes privados de participar en proyectos de alianza público-privada. Entonces, esta ley 4720 estableció el mecanismo mediante el cual se regula el inicio, la selección, adjudicación, contratación, ejecución y supervisión de las alianzas público-privadas, creando una dirección que sirve como hilo conductor, como canal conductor, para que todos estos procesos puedan llevarse a cabo de la mano de los agentes privados y también, por el otro lado, de las autoridades contratantes del sector público, es decir, los ministerios o las instituciones que tengan una afinidad con el proyecto a ser desarrollado a través de alianza público-privada, como por ejemplo el caso de obras públicas, que es el más típico, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, quien sirve como autoridad contratante y también como acompañador de la Dirección General de Alianza Público-Privada en lo que es la estructuración y ejecución de estos proyectos. Podemos seguir. El reglamento, como decíamos, aprobado el 1 de septiembre del 2020 a través del decreto 434-20 del presidente de la República, establece procesos transparentes para admitir, rechazar y evaluar las iniciativas. De igual manera, se establece un proceso claro y sólido en la fase de evaluación y plazos máximos de actuación para la fase de presentación y evaluación de iniciativas. Yo creo que una de las grandes, en el poco tiempo que nosotros tenemos aquí en la dirección y en lo que hemos podido estudiar a nivel comparado en la región, una de las quejas que nosotros encontramos de algunos agentes privados es el tiempo, es la burocracia que amerita llevar a cabo un proceso de alianza público-privada desde su inicio hasta su ejecución. Son proyectos evidentemente por lo general de envergadura que requieren de una gran cantidad de análisis y estudios. Sin embargo, nosotros hemos podido identificar que en el caso puntual de la República Dominicana, algunas áreas de mejoras para nosotros hacer esos procesos más eficientes, como en el caso de la República Dominicana, la ley nos exige a través del Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, que es el organismo máximo, quien está encima de la dirección. Es un organismo que está conformado por ministros, por diversos ministros, Economía, Hacienda, de la Presidencia, lo cual implica de que, como todo tránsito normal en toda actividad de gobierno, el paso por cada una de estas instituciones para la revisión de estos procesos tienden en algunos casos a ser excesivo y también a durar y a exceder los plazos. Entonces nosotros estamos buscando ahora mismo mecanismos mediante el cual, a través del propio reglamento con algunas modificaciones y también a través de la propia modificación de la ley, que estamos en esa fase, de agilizar esos procesos y de eficientizar ese trabajo conjunto que deben hacer esos ministerios que interactúan con la Dirección General de Alianza Público-Privada en la estructuración de los procesos APP. Podemos seguir. Nosotros, bueno, también podemos seguir aquí. Ya yo hablé aquí la importancia de la dirección y nosotros tenemos como rol fundamental, yo creo que es el gran reto que tenemos en la República Dominicana, es poder lograr estos objetivos que nosotros hacemos mención aquí. Primero, la asignación eficiente de riesgos. Las experiencias que nosotros hemos vivido en proyectos alianza público-privada previo a la ley, en gran medida no han sido exitosos. Es una realidad. Y eso se debe, primero, porque a lo que decíamos anteriormente, no teníamos una ley precisa que estableciera un procedimiento claro, riguroso, pero también que estableciera cuáles eran las obligaciones de las partes, que las instituciones públicas entendieran cuáles eran nuestras obligaciones al momento de ejecutar un contrato de APP. Y eso provocó que los proyectos de alianza público-privada, en gran mayoría, aunque tenemos otros proyectos exitosos, hayan sido muy cuestionados en la República Dominicana. Proyectos en el sector eléctrico, en el área eléctrica y proyectos también en infraestructura vial. Y es específicamente nosotros entendemos por una incorrecta asignación de riesgo, ya que hemos podido identificar que en estos proyectos la gran cantidad de riesgos o la mayoría de los riesgos la ha asumido el Estado Dominicano, incluso riesgos que típicamente en contratos APP de este tipo tienen que ser asumidos por el agente privado. Entonces, los agentes privados han encontrado en esos casos históricos un Estado incompetente, con incapacidades técnicas, incapacidades institucionales, y han obtenido entonces grandes ventajas
en lo que ha sido en la negociación y ejecución de estos contratos de alianza público-privada. Entonces, por eso nosotros indicamos que uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos y grandes retos para promover proyectos de alianza público-privada es esta asignación eficiente de riesgos por parte de la Dirección General de Alianza Público-Privada. Igual, tenemos como esto nos lleva a nosotros con un aumento de la productividad del sector público, porque utilizamos los recursos para otras áreas que tienen en estos momentos inclusive mayor sensibilidad, aspectos como salud, asistencia social, temas educativos, que la República Dominicana todavía tiene grandes retos. Podemos alocar gran parte del presupuesto que como siempre y como para todos nuestros países son presupuestos muy ajustados a estas áreas, y entonces dedicar lo que es en gran medida los proyectos de infraestructura a tratar de que sean promovidos a través de la alianza público-privada. Y conforme a lo que decía también David anteriormente, existen muchísimos recursos actualmente. O sea, el mundo está líquido. Los bancos, los fondos de inversión, los fondos de pensiones están líquidos buscando cómo invertir sus capitales en proyectos que tengan viabilidad financiera y que tengan un grado de seguridad jurídica que esta ley en la República Dominicana brinda. De igual, eso constantemente, o sea, va conjuntamente con lo que decíamos a la falta de liquidez del Estado y la asignación eficiente de capacidad de la administración pública, porque las APP permiten que el sector privado se dedique a la operación y o administración de proyectos, permitiendo al gobierno concentrar recursos y esfuerzos en aquellas funciones que no puede delegar, como el ejemplo que mencionaba David de la ciudad judicial en Miami es el mejor ejemplo en ese sentido. O sea, la operación y mantenimiento de un edificio como ese, qué mejor que el sector privado sea que lo lleve a cabo y que la justicia se dedique a impartir justicia. Para eso que están los jueces. Pero cuando el sistema judicial también tiene que estar involucrado en lo que es la operación de espacios públicos, de estructura, de la operación de recursos humanos, de todo lo que es una parte administrativa que demanda de muchísimo tiempo, entonces se descuida en lo que son otras áreas que son realmente el objetivo fundamental de estos sectores, como es el caso del sector justicia. Seguimos. Menor impacto fiscal en la gestión de riesgo. La asignación de riesgo al sector privado tiene como corolario una reducción del impacto fiscal en la respuesta de los reclamos cuando ocurren, ya que la respuesta financiera es responsabilidad del privado, en la medida en que se han asignado dichos riesgos. También atrae tecnología. Las APP facilitan y fomentan la innovación, y nosotros lo hemos hecho percatado a primera mano aquí en la República Dominicana, ya que en 8 meses que tenemos como Dirección General de Alianza Público-Privada, el sector privado ha estado muy interesado en lo que es la generación y la conformación de proyectos de alianza público-privada, y por lo cual el sector privado tiene las mejores capacidades para aportar su experiencia, sus tecnologías y su know-how en poder ejecutar este tipo de proyectos. Mejoran el alcance y la calidad de la operación y mantenimiento de los servicios, y también proveen mayor transparencia, supervisión y rendición de cuentas. Se ha demostrado que los procesos o los proyectos ejecutados mediante alianza público-privada son más transparentes, más eficientes y son entregados a tiempo, a diferencia de los proyectos de obra pública tradicional que tienen mayor debilidad en ese sentido. Y esto se debe evidentemente a la interacción del sector privado, que trabaja por resultados, que para ellos el dinero le cuesta en el tiempo, a diferencia que al Estado, que tiene una visión totalmente distinta en lo que es la ejecución de proyectos de este tipo. Podemos ir. Bueno, aquí yo quiero mencionar rápidamente, antes de terminar, varios proyectos que nosotros estamos trabajando a través de alianza público-privada en nuestra dirección. Desarrollo turístico de Pedernales es un proyecto bastante particular. Es un desarrollo de un destino turístico en una región de las más pobres del país, pero que tiene una inmensidad de recursos naturales que la hace sumamente atractiva para la inversión privada. Podríamos decir que de las mejores playas que tenemos en la República Dominicana están en esa área, combinada con una reserva forestal y un parque natural del más grande de la que existe en la República Dominicana. El 40% de las áreas protegidas del país se encuentran en esa zona, lo que nos permite combinar un turismo de playa con el turismo ecológico. Y por eso nosotros hemos identificado la necesidad de desarrollar Pedernales para poder entonces generar impacto social en la zona. Esto sería a través, parecido a lo que se hizo en Cancún en los años 70,
mediante un fideicomiso empujado por el gobierno dominicano, en el cual haría aporte de los terrenos que son propiedad del Estado, de toda esa zona, para que entonces convocar el sector privado a la inversión de capitales y poder desarrollar un master plan que nosotros estamos estructurando en estos momentos, que comprende un desarrollo a largo alcance de 12.000 habitaciones hoteleras, de un aeropuerto internacional para servir esas zonas de manera específica, generación eléctrica y también agua potable. Otro de los proyectos que tenemos, podemos seguir, Luis, es la autopista del Ámbar. Ese es un proyecto que ya está en fase casi de iniciar la licitación pública internacional de la misma. Es una autopista que conectará la ciudad de Santiago, que es la segunda ciudad de nuestro país, con Puerto Plata, que es nuestro segundo destino, y recortar el tiempo de trayecto, que ahora mismo de 1 hora y 15, 1 hora y 20 minutos, a 25 minutos. Un proyecto que oscila por los alrededor de los 360 millones de dólares, y va a ser una autopista a doble carriles, una autopista de montañas a peaje. Nosotros entendemos que para septiembre, octubre de este año estaremos licitando lo que sería esta obra, que sería para nosotros el primer proyecto de alianza público-privada en licitación en esta gestión. Podemos seguir. Arroyo Barril consiste en la operación y mantenimiento por un agente privado del actual puerto de Arroyo Barril. El proyecto incluye realizar mejoras necesarias para recibir cruceros, así como la construcción en zona portuaria de atractivos turísticos. La idea es, Arroyo Barril se encuentra ubicado en el noreste del país, específicamente en la área de Samaná. Es una bahía muy atractiva para poder nosotros recibir cruceros que vengan por todo el destino, por todo lo que es la costa norte, y también poder entonces destinar un área de atracción comercial, acuático, que vaya conjunto a la operación del puerto para generar un destino turístico para aquellos cruceristas que vienen a la República Dominicana. El puerto de Manzanillo es el puerto más cercano a los Estados Unidos que tenemos nosotros. Estamos trabajando en lo que sería la ampliación y rehabilitación del puerto de Manzanillo para poder recibir buques de mayor calado, los buques Panamax y Post-Panamax, que ahora mismo actualmente no puede recibirlo, y busca convertir el puerto de Manzanillo en un centro logístico y exportador. Contará con una planta de generación de energía eléctrica, astilleros para reparación de buques, centros logísticos y cámaras frigoríficas. Es un puerto que ahora mismo está subutilizado por la poca disposición logística que posee, también por las debilidades estructurales que tiene, por lo cual nosotros pretendemos a través de una alianza público-privada licitar esa concesión portuaria para que el inversionista pueda realizar las obras que se requiere en ampliación y rehabilitación de dicho puerto y poder realmente ya utilizar el mismo para lo que sería la exportación e importación de productos provenientes principalmente de los Estados Unidos. Bueno, por último aquí simplemente identificar que nosotros hemos priorizado algunos sectores para lo que son la recepción de iniciativas privadas. Uno de los elementos más importantes que tiene la ley nuestra es la posibilidad de recepción de iniciativas privadas o las llamadas propuestas no solicitadas, en las cuales el sector privado, los agentes privados pueden depositarnos a nosotros proyectos en estos sectores: infraestructura vial, aeronáutica, portuaria, agua, turismo, comercio internacional, movilidad urbana, telecomunicaciones, salud, agropecuario, energía, vivienda, educación y seguridad ciudadana y defensa nacional. Fuimos lo bastante amplios en lo que es la priorización de los sectores, ya que como era la primera fase de las alianzas público-privadas que estamos viviendo en la República Dominicana, quisimos aperturar lo suficientemente el campo de acción con la finalidad de nosotros entonces poder, con los proyectos ya previamente identificados, que tenemos también idea de cuáles proyectos queremos empujar, llamar al emprendedurismo privado para que depositen estos proyectos en nuestra dirección. Y es por eso que nosotros dijimos anteriormente que hemos encontrado un gran atractivo por parte del sector privado, un gran interés en participar en proyectos de APP, y ya hemos recibido cerca de una docena de proyectos que han venido como iniciativa privada y que se encuentran ahora mismo en la fase de estructuración y análisis. Nosotros en la República Dominicana, para culminar, nos encontramos en un gran momento para el desarrollo de las alianzas público-privadas. Tenemos una ley novedosa, una ley que garantiza la seguridad jurídica, una dirección que comprende su rol y un gobierno que está
enfocado en promover e impulsar los proyectos de alianza público-privada, porque ha descansado sus esperanzas en el relanzamiento de la economía, en lo que son la ejecución de estos proyectos de infraestructura a través de la modalidad APP. Muchísimas gracias por permitirnos participar y bueno, seguimos aquí para cualquier tipo de preguntas y respuestas que puedan surgir. Gracias, Luis. Gracias, Sigmund. Interesantísimo que han logrado en la República Dominicana en tan poco tiempo, luego de la aprobación de la Ley 47 y de tú haber entrado en la dirección y obviamente la reglamentación y los proyectos que tienen por delante. Ahora va a ser bien interesante escuchar al director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, el licenciado Fermín Fontanes, hablando de la ley 29, 10 años después de haberse aprobado, lo que se ha logrado y lo que está trabajándose. Yo creo que va a ser bien interesante esta última sección de nuestra presentación. Gracias y adelante, licenciado Fontanes. Está en mute, está en mute. Hay que poner el volumen. Lo tenía, disculpen, gracias por la introducción y gracias a todos los que nos escuchan y nos están mirando desde los países hermanos de Latinoamérica y el Caribe por estar aquí con nosotros hoy. Como bien dijo el gobernador Fortuño, estamos a 10 años, ¿verdad? O un poco más de 10 años de haberse establecido la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de la ley. Voy a primero a comenzar y podemos pasar a la próxima lámina, dando una introducción de dónde estamos, ¿verdad? Los proyectos recientes, las licitaciones que tenemos corriendo ahora mismo y los proyectos más adelantados. En esto podemos pasar al próximo. Como bien mencionaron, esto es un proyecto del 2009. Tengo que darle todo el crédito, ¿verdad?, al gobernador y a David Álvarez, que fueron los innovadores en el momento que esto nació. La ley 29, como bien dijo el gobernador al principio del panel, tomó las mejores prácticas en el mercado en ese momento para tratar de establecer, ¿verdad?, un marco regulatorio para nosotros transparente, efectivo y robusto para traer al mercado, como está haciendo ahora mismo la República Dominicana, esa inversión que necesitamos en el área de infraestructura. No solo miramos diferentes jurisdicciones, sino nos dejamos guiar por el Banco Mundial y tratar de establecer una política pública clara, un marco regulatorio fuerte, unos procesos transparentes y una responsabilidad institucional, y tratar de manejar, ¿verdad?, fiscalmente responsable las inversiones que estamos buscando, y por último, pues una gobernanza sólida y recta en el proceso. Creo que bajo, ¿verdad?, el liderato del gobernador David Álvarez en aquel momento, y si podemos pasar al próximo, logramos entrar al mercado, ¿verdad?, con un marco fuerte que estableció las bases de lo que se convirtió y ahora mismo es el programa de alianzas público-privadas. En estos procesos de licitación gubernamentales, nosotros vamos completo desde, ¿verdad?, lo que es los proyectos comunes en las licitaciones, que es diseño y construcción. Entonces entramos a este marco de alianzas público-privadas, y aquí creo que estaré tocando como que temas que hemos discutido en todos los paneles, pero desde lo que es operación y mantenimiento, a lo que es diseño, construcción, operación y mantenimiento, a otros proyectos más avanzados que incluyen, además del diseño, construcción, el financiamiento desde la operación y el mantenimiento, y lo que es entonces la construcción y la operación y la transferencia. Podemos pasar al próximo. Como mencionamos, lo que estamos buscando, ¿verdad?, en estos proyectos de APP es tratar de impulsar esta infraestructura y servicios que el gobierno no ha podido dar, ¿verdad?, lo mejor, o no tiene el dinero para invertir en esa infraestructura.
Lo mantenemos en una estructura donde el gobierno se mantiene como el dueño de esos activos, pero a la vez vamos por un proceso de licitación transparente, competitivo, transparente no solo ante el público, pero transparente ante los diferentes licitadores para mantener, ¿verdad?, esa competitividad activa y buscando los mejores resultados para el pueblo de Puerto Rico. Una de las claves, ¿verdad?, de los asuntos más importantes que uno busca con estos contratos a largo plazo de APP es devolverle la estabilidad a estos servicios y estos mantenimientos de infraestructura a largo plazo. Y por último, evitar, ¿verdad?, esos impactos de los cambios de gobierno cada cierto tiempo y mantener los servicios esenciales y las infraestructuras primordiales en un marco en que se da un servicio estable y continuo a los ciudadanos. Podemos pasar al próximo. Y al próximo también. Aquí hablando de ¿verdad?, de la obra que ocurrió bajo el gobernador Fortuño y David Álvarez. Tenemos 2 concesiones exitosas que después de 10 años estamos viendo y hemos visto, ¿verdad?, el cambio que han hecho para nuestra isla. El primero que voy a mencionar es la concesión o el arrendamiento a largo plazo del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Ese acuerdo que se negoció, ¿verdad?, bajo David Álvarez, era un acuerdo de operación, rehabilitación y mantenimiento. Incluía ciertas inversiones del privado, en un acuerdo a 40 años del privado en el aeropuerto, y ha sido una diferencia notable y marcada para Puerto Rico, no solo para nosotros, ¿verdad?, los puertorriqueños que lo usamos, sino para las personas que nos visitan en el desarrollo del aeropuerto, y ha resultado no solo, ¿verdad?, en las mejoras en la infraestructura, pero el aumento, ¿verdad?, de disponibilidad de viajes, de líneas aéreas y de destinos que ahora mismo están saliendo del aeropuerto, que antes en aquel momento no teníamos. Próxima nómina. El otro proyecto es la concesión a largo plazo de la carretera PR22 y la PR5. Es otro proyecto también que se hizo bajo esa primera administración de las APP. Es un proyecto que ya se ha enmendado y ahora es a 50 años. Es un proyecto que incluía, ¿verdad?, un pago inicial, las mejoras de la infraestructura y la operación y mantenimiento de esa vía. Es una diferencia marcada para nosotros que vivimos en Puerto Rico entre esa infraestructura PR22 y PR5 versus las otras infraestructuras que nosotros tenemos vial en Puerto Rico ahora mismo. Ha sido un éxito, no solo cómo se ha implementado, sino la operación y mantenimiento de la misma. Creo que ha dejado un desarrollo económico alrededor de esa vía que no existía en aquel momento, dado las condiciones que existían, ¿verdad?, en esa PR22. Y ahora podemos ver una diferencia marcada en cómo las áreas aledañas a esa PR22 se han beneficiado de esta P3. Ahora quisiera pasar a los proyectos más recientes que hemos concluido. Si podemos pasar al próximo slide, creo que puede saltar 2, ¿verdad? Ok, el proyecto principal último que hemos completado es la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico. En el 2018 se implementó una ley que se apalanca de la ley 29, que es la ley de las alianzas público-privadas,
para buscar pasar a manos del sector privado lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Nosotros teníamos aquí un monopolio verticalmente integrado de energía, donde el gobierno, ¿verdad?, a través de una corporación pública, corría y mantenía todo el sistema energético de Puerto Rico, desde la generación hasta transmisión y distribución y finalmente servicio al cliente completo. Esta primera etapa lo que buscamos fue mover el área de transmisión y distribución a un privado. Este proyecto lo cerramos el año pasado en junio del 2020. Es un proyecto a 15 años, un consorcio americano y canadiense fueron los seleccionados, y lo que buscamos, como todos, ¿verdad?, sabrán, nosotros en Puerto Rico sufrimos altamente después de los huracanes Irma y María por el impacto de estos huracanes en el servicio eléctrico. El ciudadano promedio en Puerto Rico estuvo 90 días sin el servicio eléctrico y esa última milla que sirve el sistema no recibió servicio hasta más de un año después de las tormentas. O sea que, dado a ese escenario, se toma esta determinación. Además de eso, se añade que la Autoridad de Energía Eléctrica está, ¿verdad?, en un proceso de quiebra y no había había una falta de mantenimiento adecuado en el sistema que había que atender de inmediato. Así que en el 2018 comenzamos este proceso de licitación, duró alrededor de 2 años. Si pasamos al próximo slide. Cómo se estructuró el acuerdo, ¿verdad? Es un acuerdo de operación y mantenimiento. ¿Por qué no se hizo, ¿verdad?, una concesión completa similar a lo que hicimos en las autopistas o lo que se hizo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín? Porque estamos tratando de evitar ese impacto en la tarifa en los ciudadanos, ¿verdad? En el sistema eléctrico, con la inversión de capital que se necesitaba para el sistema, el ciudadano podía sufrir un impacto a través de la recuperación de esa inversión si el privado iba a ser el que iba a estar haciendo esa inversión. Así que se estructuró como un contrato de operación y mantenimiento para que sea de los mismos fondos del sistema o fondos federales que recibimos como consecuencia de los daños de los huracanes, lo que se va a invertir en el sistema. Si pasamos al próximo slide. Pero ¿qué incluye, verdad, esta P3? No solo es el sistema de transmisión y distribución, sino que incluye, yo diría, como la coraza del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, es recursos humanos, es lo que es el área de facturación, es planificación, mejoras capitales, servicios de nómina y finanzas, lo que es la interacción con el regulador independiente y los planes a largo plazo del sistema, ¿verdad?, el área de seguridad ambiental, las comunicaciones y el área de medios, cumplimiento regulatorio y el área legal, el manejo de los activos y el área de informática. Vamos a pasar al próximo. ¿Dónde estamos ahora mismo, verdad? Cerramos ¿verdad? Cerramos a finales de junio del 2020, comenzamos a principios de julio. La transición se supone que, ¿verdad?, está proyectada para completarse el 1 de junio. O sea que en este momento se está haciendo esa transición entre el sistema anterior al privado. Eso incluye, ¿verdad?, toda la estructura que se está creando en la corporación, incluye el movimiento de empleados y el reclutamiento, incluye el desarrollo de nuevas tecnologías de informática y servicio al cliente. Se están también trabajando los planes de cómo se va a remediar el sistema, ¿verdad? Que cómo va a ser esa reconstrucción del sistema eléctrico ante el negociado de energía, que es el ente regulatorio.
y cómo se van a manejar los planes de emergencia, ¿verdad? Que es uno de los asuntos más importantes que nosotros queríamos atender con este proyecto, es evitar que Puerto Rico sufra lo que sufrimos ante las tormentas anteriores. Si vamos a pasar al próximo. El otro proyecto importante que cerramos el año pasado es el proyecto de transporte marítimo. Ese proyecto buscaba mejorar y dar una estabilidad a un sistema de transporte marítimo a 2 islas municipios, principalmente que tiene el Puerto Rico, que son las islas de Vieques y Culebra, donde hay una población de puertorriqueños que vive allí, que dependen a diario de este sistema. Es un sistema que ha sido altamente ineficiente para ellos. Es, ¿verdad?, la transportación primordial de estos ciudadanos. Ellos necesitan de este sistema para ir a las escuelas, ir a los colegios, ir a las citas médicas, para ir a hacer compras. Y la realidad es que el gobierno no ha podido eficientemente operar este sistema consistentemente y necesitamos buscar una alternativa. Todos sabemos, ¿verdad?, que y podemos pasar a la próxima lámina, pero todos sabemos que estos sistemas son subsidiados, ¿verdad? Especialmente aquí, que tenemos una población que este es su único método de transportación principal a la isla grande, pues el gobierno tiene que subsidiar, ¿verdad?, parte de estos costos. Así que, ¿qué buscamos aquí o cómo se estructuró esta alianza? Es una mezcla, ¿verdad?, de un pago fijo que se le hace al privado y el privado asume control de los activos y de las operaciones de lo que es la Autoridad de Transporte Marítimo ahora mismo y asume también los riesgos. Si podemos pasar al próximo. Y podemos saltar ese también porque ya... Ok, aquí la compañía seleccionada es la compañía de HMS Ferries, es una compañía americana que opera alrededor de los Estados Unidos, operan el sistema más grande de ferries en los Estados Unidos, que es el estado de Washington, operan en la ciudad de Nueva York, o sea que tienen sistemas de gran capacidad. Esa fue la compañía seleccionada. ¿Cómo se divide aquí, verdad? Ante ese pago fijo, los riesgos, pues HMS no, ¿verdad?, aporta su experiencia, ¿verdad?, manejando estos sistemas. Dan el manejo al sistema completo, corren lo que es la operación y el servicio al cliente. Más importante, yo diría que es el mantenimiento, ¿verdad?, de ese equipo y esos barcos. Ellos se encargan ¿verdad?, de la venta de boletos y de la boletería, hacen el mercadeo, las relaciones con el público y los usuarios, y ATM se mantiene con la responsabilidad de hacer las mejores capitales, de mantener las rutas, ¿verdad?, que es un asunto bien importante para esas islas municipios, es que los ciudadanos tengan un calendario viable para ellos y que se les pueda dar el servicio que ellos necesitan para moverse diariamente. Así que el gobierno, conjunto con HMS, en este caso, son los que van a ir diseñando, ¿verdad?, cuál va a ser esos horarios para que respondan, ¿verdad?, a las necesidades de los viequenses y los culebrenses. Lo otro que se queda en la Autoridad de Transporte Marítimo es el manejo de fondos federales. Hay ciertos gastos de esa operación, que existen fondos federales que benefician la operación, así que la Autoridad de Transporte Marítimo se mantiene con una pequeña operación para manejar esos fondos y solicitar esos fondos para beneficios del sistema. Si podemos pasar al próximo. Ok, ¿dónde estamos ahora? Esta APP se cerró en octubre del año pasado. Estamos en una etapa de transición. Esta etapa de transición se divide, ¿verdad?, en varias fases, en donde el privado
y lo que es la Autoridad de Transporte Marítimo van a hacer unos asesoramientos de las facilidades y se van a ir transfiriendo las facilidades poco a poco hacia el privado. Además de eso, en esta etapa, lo que es la Autoridad de Transporte Marítimo, conjunto, ¿verdad?, con los alcaldes de las islas, municipios y ¿verdad?, el alcalde de Ceiba, que es de donde sale el transporte, van a ir estudiando cuál es, ¿verdad?, los horarios que funcionan mejor en la operación para tratar de crear un horario estable, que es una de las deficiencias que se ha tenido anteriormente, es que no ha habido una estabilidad en esos horarios para los ciudadanos. O sea que ahora, una vez HMS entra, empieza este proceso de tratar de encontrar esa estabilidad en el sistema. Es un contrato a 23 años. Los primeros 3 años son esta transición y después de esos primeros 3 años, HMS recibe un pago fijo y asumen el control total, ¿verdad?, de esa operación. Próxima lámina. Ok, aquí estamos hablando de los proyectos que tenemos actualmente, que están en proceso de licitación. Al igual que mencionó el doctor Freud, nosotros también estamos buscando un proyecto de hacer mejoras a los muelles turísticos del Viejo San Juan para el área de cruceros. Hicimos un proceso de licitación, tenemos un proponente seleccionado que estamos negociando con ellos. Hemos recibido, y si podemos pasar al próximo, hemos recibido hemos tenido un poco de atraso, ¿verdad?, con relación al proyecto por lo que es la pandemia y el impacto que eso tuvo en la industria de cruceros. Así que estamos en ese proceso de negociar, viendo, ¿verdad?, cómo el mercado reacciona a la pandemia. El otro proyecto que tenemos es de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Es un proyecto que estamos buscando hacer un reemplazo del sistema de los metros que usa la autoridad y optimizar el servicio al cliente de la autoridad. Uno de las pérdidas, ¿verdad?, más importantes o que más sufre la autoridad en su infraestructura es las pérdidas de agua, que son sustanciales. Más del 50% del agua que está manejando el sistema se está perdiendo. Así que con estos sistemas de metro avanzados, ¿verdad?, digitales, estamos buscando identificar dónde es que están esas pérdidas de agua y buscar esa infraestructura y esas mejoras para tratar de reducir esas pérdidas. Ese proyecto tuvo 4 consorcios, grupos, ¿verdad?, que participaron. Hay un proponente seleccionado también preferido con el que estamos negociando ahora mismo. También aquí hubo un poco de atraso por la pandemia que atrasó un poco esas negociaciones. Además, tenemos unos fondos federales que han llegado a la autoridad después de las tormentas, que estamos tratando de ver cómo maximizamos el uso de esos fondos. Y en eso nos encontramos en este momento. Próximo. Tenemos un proyecto de vida estudiantil también, que es un proyecto que ya también tenemos un proponente seleccionado. Es un proyecto que también sufrió atrasos por la pandemia, ya que todo el mundo, ¿verdad?, como sabemos, dejaron de asistir a las universidades físicamente y se volvió educación remoto, de un sistema remoto. Todavía estamos en negociaciones con ese proponente. Sabemos, ¿verdad?, que la pandemia, ya estamos a punto de llegar al fin de esto y reintegrarnos a la vida estudiantil de nuevo. Así que tenemos esperanza que podamos también concluir este proyecto durante este año. Próximo. Tenemos también, y estoy dando algunos ejemplos porque tenemos más proyectos y sé que no tenemos tanto tiempo, pero tenemos un proyecto de a la Academia de Seguridad. Estamos buscando también aquí un privado
que tome las operaciones de lo que sería el entrenamiento de estos servicios esenciales, que ya son del Departamento de Corrección, policía, bomberos. Es un proyecto que estamos en la etapa, hicimos lo que es la solicitud de cualificaciones. Tenemos 3 entidades que están participando y seguimos, ¿verdad?, en ese proyecto hacia adelante. Próximo. Ok, el otro proyecto grande que tenemos ahora mismo es la segunda parte de la transformación del sistema eléctrico, que es mover los legados de generación de la autoridad a un privado. Ese proyecto ya estamos en la etapa de solicitud de propuesta. 7 entidades entraron a esa parte de la solicitud de propuesta. Estamos ya en negociaciones con los diferentes proponentes. Esperamos para fin de año tener 1 o más proponentes seleccionados para correr lo que es el área de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Próximo. Ok, aquí entonces estamos hablando de los proyectos que estamos evaluando ahora hacia el futuro, que son los proyectos nuevos que hemos comenzado este año a ocultar y evaluar, a ver si pues, son proyectos que son viables y vamos a ir al mercado con ellos. El primero lo que tenemos es el del Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Nos ha solicitado a ver si podemos modernizar el sistema de servicio al cliente y, ¿verdad?, la colecturía, pero es más esa interacción con el cliente que ahora mismo es limitada, ¿verdad? En estos momentos de tanta tecnología, muchos de estos servicios al ciudadano se dan a través de líneas de teléfono. Queremos buscar un privado que nos ayude a y podemos pasar al próximo, ¿verdad? Que nos ayude a modernizar ese sistema para poder interactuar más directamente con el cliente, ya sea a través del internet, a través de aplicaciones, mejorando el sistema de llamadas y buscando darle más información y más accesibilidad a los clientes del Departamento de Hacienda. El próximo. El otro proyecto nuevo que estamos evaluando ahora mismo sería, ¿verdad?, lo que yo diría que es la segunda etapa de lo que fue la concesión del aeropuerto Luis Muñoz Marín, y es de la Autoridad de los Puertos también. Lo que estamos buscando aquí es lo que son los aeropuertos regionales, son los aeropuertos, el sistema de aeropuertos regionales que tiene la Autoridad de los Puertos. Estamos buscando ver si podemos hacer una concesión similar a la que se hizo en el Luis Muñoz Marín. Aquí estamos en la etapa del estudio de mercado, estamos yendo al mercado para tantear el interés en hacer este tipo de concesión, ya sea por todos los aeropuertos o por ciertos aeropuertos específicos, y ver, ¿verdad?, cómo podemos maximizar esa infraestructura. Son 9 aeropuertos regionales, no todos están operando en las condiciones óptimas que nosotros entendemos, y definitivamente la Autoridad de los Puertos tampoco está en las condiciones económicas para hacer esas inversiones, y volvemos. Estamos buscando una continuidad, una inversión en infraestructura y de una operación y mantenimiento a largo plazo. Próxima lámina. Entiendo que será la última, así que ahora podemos, lo paso al gobernador Fortuño para atender preguntas y respuestas y continuar. Cómo no, muchísimas gracias. Agradezco al licenciado Fontanés la presentación. El director ejecutivo Freund acaba de tener que partir, tenía que seguir para otra actividad que tenía en República Dominicana, pero voy a hacer bien corto. Las preguntas pueden ir por abajo en su pantalla, Q&A, abajo pueden poner sus preguntas. Una de las preguntas, de hecho, que aplica también a República Dominicana, pero la voy a hacer para
el director de Puerto Rico, que está ahora con nosotros, es cómo se garantiza que los procesos son, hay transparencia en los procesos. Yo sé que la ley, específicamente la ley 29, es bien específica en cuanto a todo lo que tiene que estar, dar de publicidad, pero yo creo que es importante que usted lo pueda discutir en el día de hoy. Gracias por la pregunta. Mira, los procesos de nosotros, y como establece claramente la ley 29, son transparentes, ¿verdad? En muchos aspectos, no solo para el pueblo, sino también para los licitadores. Eso crea, ¿verdad?, una tensión competitiva que al final nos da el mejor resultado que estamos buscando. Durante el comienzo de muchos de estos procesos, todos los documentos son públicos, ¿verdad? El público ve lo que son, ¿verdad?, los estudios de deseabilidad y conveniencia, pueden participar y dar comentarios, sugerencias a todos esos documentos. Lo que es la solicitud de cualificaciones también es abierta a todo el mundo para participación. Una vez entramos, ¿verdad?, en la selección de los que cualifican y participan para la solicitud de propuesta, entonces nosotros tenemos un reglamento, ¿verdad?, y establecemos unos procesos bien estrictos entre los licitadores para asegurarnos que, uno, no hayan comunicaciones entre ellos; dos, no hayan intervenciones indebidas de terceros, y todo el mundo se tiene que comunicar, ¿verdad? Nosotros establecemos sistemas de comunicación como cuentas de email específicas. Todas las comunicaciones son a través de eso. Nadie se puede comunicar ex parte de ninguna otra manera. Ese es el único método. Todas las comunicaciones se comparten con todos los licitadores. Todas las preguntas se comparten con los licitadores. Las contestaciones a las preguntas se comparten. Todos los licitadores tienen el mismo acceso a, ya sea visitas, entrevistas, reuniones, documentos. Todo el mundo participa en igual de condiciones. Al final del proceso, una vez el comité de alianza elige el proponente seleccionado y es aprobado por el gobernador, se prepara un reporte de alianza que resume toda la licitación desde el comienzo hasta el final, y todos esos documentos se ponen en nuestra página de internet. Son documentos públicos que están accesibles. El reporte también está accesible, los contratos están accesibles, y toda esa información se provee al público en general. Lo otro importante, y el director Freund hizo leve mención de esto, es la importancia de la continuidad y de que se respeten, obviamente, pues no solamente los procesos, lo que dice la ley, sino las contrataciones, ¿verdad? Que se respeten. Y en ese sentido, pues ha sido importante que los proyectos de alianza público-privada principales, por lo menos que hemos tenido en Puerto Rico, a pesar de que ha habido otras administraciones que no han querido promoverlo, no han ido en contra de los derechos logrados en esas contrataciones y han respetado. Yo creo que eso es algo que es importante señalarlo, de que, pues aunque no lo promovieron, no fueron en contra de lo que se había hecho, en parte un reconocimiento al resultado positivo que eventualmente tuvieron estas alianzas público-privadas. Yo creo que eso es importante. No sé si tienen, o David o Fermín, algún comentario sobre ello. Sí, esa certeza jurídica que se dio, que yo creo que David habló de eso al comienzo. O sea, estos proyectos han ido evolucionando administración tras administración en cambios de gobierno, y yo creo que el pueblo así lo ha visto, y yo creo que esa estabilidad jurídica más la evidencia que tenemos, ¿verdad?, allá afuera de esos proyectos, da también una satisfacción que una vez estos procesos se completan, vamos a ver los resultados como ciudadanos. David, no sé si vas a decir algo y te interrumpí.
No, yo creo que el tema es importantísimo. Hay que tener claro siempre que bueno, el riesgo político tiene un resultado muy concreto, se llama prima de riesgo. Y la prima de riesgo tiene un costo y en muchos casos pues ahuyenta la inversión o aumenta los costos para el Estado. Así que mantener la estabilidad posterior a la adjudicación de un contrato es importantísimo para asegurar de que, bueno, que esos costos al final no le peguen al Estado y vayan en contra de lo que es un propósito efectivo para la ciudadanía, inclusive. Lo otro es que hay distintos modelos de alianzas público-privadas y de hecho Fermín ha mencionado que variaciones que, ¿verdad? Variantes que han estado aprovechando. En el pasado, por ejemplo, cuando se lograron la modernización de 103 escuelas públicas en Puerto Rico a través del programa de escuelas del siglo XXI, se utilizó un modelo distinto al del aeropuerto y el de las alianzas y del de las autopistas PR22 y PR5. ¿Hay una preferencia por un modelo específico, Fermín, o en el caso actual, o se está abierto a diversas variantes? Nosotros evaluamos, dependiendo, ¿verdad?, del proyecto, lo que se está buscando y la estructura que entendemos que es la que mejor beneficia a Puerto Rico, ¿verdad? Estamos viviendo una situación bien distinta a la que teníamos originalmente, no solo en los retos fiscales, la Junta de Supervisión Fiscal, pero también entonces tenemos un acceso a fondos federales que tenemos que buscar maximizarlos y ahora mismo eso está impactando cómo se estructuran estos proyectos porque hay ciertos requisitos y condiciones que tenemos que manejar para asegurarnos que podemos maximizar el uso de esos fondos que al final son buenos para los activos y cómo lo vamos a tratar de maximizar en el proyecto. Muy bien. Bueno, nos hemos extendido, de hecho por eso perdimos al director ejecutivo de hace unos minutos de la República Dominicana. Le agradecemos muchísimo al director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Públicas de Puerto Rico su participación, al igual que David Álvarez. Hay una pregunta que quisiera que se contestase a una miembro de la prensa, que en el caso de Puerto Rico, la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal ha servido para minimizar o aumentar la prima de riesgo en Puerto Rico. ¿Cuál sería su opinión en cuanto a cómo aplica alianzas público-privadas? Asumo que para mí la pregunta de John Isabel, yo creo que ha sido un proceso de educación, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre en los inversionistas dependiendo de dónde vienen. Recuerda que aquí nosotros en estos procesos de licitación recibimos licitadores de todas partes del mundo, no solo de Estados Unidos. O sea, dependiendo ¿verdad?, del origen de estos inversionistas, hay un proceso que nosotros tenemos que comunicar, explicar el rol de la Junta. Sí creo que el aval de la Junta, que sabemos que siempre es requerido para contratos de más de $10 millones, le da también a esos proponentes una certeza mayor a lo mejor que la que tenían en el proceso de licitación cuando ven que al final todo se tiene que trabajar en conjunto. Estos procesos de alianzas público-privadas, nosotros los hemos manejado desde el principio transparentemente con la Junta de Supervisión Fiscal porque sabemos que son procesos largos, sabemos que al final necesitamos su aval, así que durante estos procesos siempre los proponentes tienen la oportunidad como hablé anteriormente, en esa transparencia, de tener esa visión de la Junta de los proyectos, conversaciones en sus momentos con la Junta o representantes de la Junta para entender, ¿verdad?, cuál es la postura de ellos y lo hemos manejado en conjunto y hasta ahora creo que ha sido exitoso, pero definitivamente de inicio hay un proceso de educación de cómo va a ser el proceso, porque eso es algo que estamos añadiendo al proceso que no se contempla en la ley 29, no se contempla
en el reglamento, en la ley 120, o sea que es un paso adicional por una ley que, ¿verdad? Que es la ley promesa. Perdón, una pregunta de Eva Llorens, también miembro de la prensa, ya estamos en preguntas de la prensa. ¿Qué alianzas se prevén para carreteras? Y si ha escuchado algo sobre esto. Y aprovecho para añadir una de José Alvarado. Dice, Luma no ha ofrecido información sobre la cantidad de empleados de prepa que están contratados y qué labor van a realizar en otras agencias de gobierno de prepa que no van aquellos que no van a ser contratados. ¿Y qué información tendría sobre todo esto? Y si van a atender propuestas de enmienda del contrato. Si podemos primero ir a la de Eva Llorens y luego a la del señor Alvarado y con eso cerramos. Disculpe, gobernador, si me repite la de Eva Llorens. Perdón, la de Eva Llorens es qué alianzas se prevén para carreteras específicamente. Y de hecho, bien interesante porque es un momento en que se anunció anoche, creo, que había llegado a un acuerdo con los acreedores. Ese iba a ser mi comentario, o sea, recuerda que todavía estábamos en ese proceso, se acaba de llegar a un acuerdo, o sea, esos son asuntos que ahora vamos a tener que evaluar y considerar. Ahora mismo no tenemos nada específico que se esté moviendo como un proyecto así como tal. Hay que ver dentro de esos acuerdos con los acreedores, hacer los estudios iniciales y adecuados, a ver si nos conviene en este momento entrar en una alianza público-privada o si es algo que se debe contemplar más adelante. O sea que esto recién acaba de pasar, como bien acaba de decir el gobernador, o sea que tenemos que evaluarlo y considerando, pero si la pregunta va a si tenemos, por ejemplo, una propuesta no solicitada en cuanto a esto, ahora mismo no estamos atendiendo nada de ese tipo. Y entonces hay una pregunta, yo diría que viene de dos periodistas, y con eso cerramos, de José Alvarado y Eva Llorens, en cuanto a la cantidad de empleados contratados por Luma y aquellos que están contratados por Prepa, se quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica, y qué información se tiene sobre esto, y el plan de huracanes también, sí, porque ya estamos próximos a entrar a la temporada de huracanes, en cuanto a Luma y si tiene un plan de huracanes. El plan de huracanes es un requisito contractual de Luma, es un documento que tienen que presentar ante el negociado de energía, que el negociado como el ente regulatorio lo tiene que evaluar. Así que antes del 1 de junio eso tiene que estar ya presentado allá. Entonces, en términos de lo de los empleados, no tengo números actuales de esta semana. Sé que las solicitudes de empleados ya diría están alrededor de los 2.000 empleados de la autoridad que han solicitado. Diría que más o menos hacia la mitad de ese número ya han aceptado o les han hecho ofertas y están en ese proceso de evaluación de la oferta ellos mismos y si la van a aceptar o no. Tienen 10 días para aceptar esa oferta. En cuanto a eso, les puedo decir que el promedio de aceptación está entre 93 y 95. Casi todos los empleados que se les ha hecho oferta la han aceptado. Así que yo vislumbro que de aquí eso va a seguir aumentando. Creo que en las últimas semanas cada vez ha ido aumentando los números de solicitudes de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al final, Luma está mencionando que van a contratar entre 3.800 y 4.000 empleados. Nosotros siempre exhortamos, ¿verdad? Yo creo que lo he dicho muchas veces, a los empleados que se orienten, que vean los beneficios que ofrece Luma. Yo creo que ya hay bastantes cartas de oferta allá afuera que están rondando no solo las redes, pero la información dentro de la autoridad. Las ofertas de Luma son sumamente buenas, son
buenos salarios, excelentes beneficios, los mismos beneficios que tienen en la autoridad. O sea que yo entiendo que como en las próximas semanas eso va a seguir aumentando, pero lo más importante es que por los números que vemos, no solo de empleados de la autoridad, sino de otros puertorriqueños, hay alrededor de 20,000 solicitudes de puertorriqueños a Luma. Para el 1 de junio, Luma va a estar en posición de tomar las operaciones y estar listo para operar. Bien, pues le agradecemos que nos hemos extendido por media hora del tiempo que se había designado para esto. Agradecemos tanto a Fermín Fontanes como a David Álvarez y obviamente también a Sigmund Freund y a todos los que estuvieron con nosotros en el panel de hoy. Yo creo que ha sido muy interesante y hemos visto la perspectiva en distintas jurisdicciones y lo que se está haciendo. Muchas gracias y ya los invitaremos para próximos seminarios. Gracias. Gracias. Buen día.